Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy María Esperanza López Sánchez, licenciado en Nutrición Aplicada. Este es mi momento 3, evidencia de aprendizaje, unidad 2, metabolismo y nutrición en paciente quemado crítico. ¿Cómo se define una quemadura? Una quemadura es una lesión en los tejidos del cuerpo causada por el calor, sustancias químicas, electricidad, el sol o radiación. Las escalduras por líquidos calientes y vapor, los incendios en edificios y los líquidos en gases inflamables son las causas más comunes de las quemaduras. Otro tipo de quemaduras es la causada por inhalación de humo o partículas. Menciona los 4 tipos de quemaduras y da un ejemplo del agente que los produce. Térmicas, agente líquido, caliente, fuego, directo. Eléctricas, agente industrial. Químicas, agente ácidos. Radiactivas, agente radiaciones ultravioleta. ¿Cuál es el criterio de gravedad de un paciente quemado? Según el porcentaje de superficie corporal quemada. Epidérmica, primer grado, destrucción de epidermis. Térmica superficial, segundo grado, superficial, destrucción de la epidermis más la dermis, superficie dérmico profunda. Tercer grado, destrucción de todo el espesor de la piel y zonas profundas. ¿Cuáles son los 3 grados de ¿Qué es la regla de los 9 para determinar la superficie corporal quemada y cuál es su variación para niños? Este método es útil para estimar que las quemaduras pequeñas menores del 15% o grandes mayores del 85%. En la gran extensión, la zona quemada se puede calcular rápidamente estimando la zona de piel no lesionada y restándole 100. Un error frecuente es incluir el eritema. Solo se deben incluir las zonas despitalizadas en estos cálculos. Esta es una forma buena y rápida de estimar las quemaduras medianas, grandes en adultos. El cuerpo es dividido en áreas del 9% y el área total quemada puede ser así calculada. No es precisa en niños. ¿Cuáles son las consecuencias de la intensa respuesta hipermetabólica e hipercatabólica en la agresión térmica? La respuesta hipermetabólica inducida por la agresión térmica se caracteriza por un aumento de la tasa metabólica basal hasta el 40% por encima de los valores. ¿Cuál es el déficit energético y proteínico estimado en el paciente quemado? Un paciente quemado crítico presenta una serie de síntomas que inducen el déficit energético, el balance negativo de proteínas y la deficiencia de micronutrientes, antioxidantes. Por esta razón, una terapia nutricional personalizada, priorizando la nutrición enteral precoz, es indicada desde el inicio de la fase del tratamiento. Los requerimientos nutricionales del paciente quemado crítico son elevados por el hipermetabolismo, hipercatabolismo que presentan. Por lo tanto, la terapia nutricional se debe basar en la optimización del aporte calórico y proteína. ¿En qué porcentaje se eleva el gasto basal en el paciente quemado? El paciente quemado grave presenta la respuesta hipermetabólica más exagerada, con un gasto energético que puede llegar a ser el doble del gasto energético estimado en reposo. Por esta razón, las fórmulas predictivas incluyen la superficie corporal quemada SCQ dentro de sus variables y que no tienen en cuenta la existencia de un techo de aumento de gasto energético. Pueden sobreestimar las necesidades energéticas en pacientes con un SCQ mayor del 60%. ¿Cómo se hace el consumo de oxígeno del paciente quemado crítico respecto a una persona sana?
Aumento del consumo de oxígeno por parte del miocardio. Un paciente con este tipo de lesiones va a sufrir una inflamación sistémica que tendrá como consecuencia una alta y persistente respuesta hipermetabólica. Este estado se inicia entre el tercero y quinto día posterior a la quemadura. Se trata de una respuesta. ¿Cuál es la fisiopatología de la hiperglucemia y la hiperlactemia y de la resistencia de la insulina asociada a la lesión térmica? En base precoz, posteriormente a la quemadura, el aumento de la tasa de producción y oxidación de glucosa, así como la extracción tisular inadecuada de la misma, generan hiperglucemia e hiperlactemia. La hiperglucemia aparece cuando los niveles de glucosa aumentan en la sangre. Lo mismo pasa en la hiperlactemia, pero con los niveles de ácido láctico. En cuanto a la primera, se asocia con los síntomas como hipercatabolismo, hipermetabolismo, retardo en la curación de las heridas, mayor incidencia en las infecciones, mayor mortalidad. ¿Cuál es el efecto fisiopatológico de la lesión térmica sobre las proteínas? El paciente quemado crítico también presenta hipercatabolismo severo, que es un aumento de la degradación de los nutrientes orgánicos. Esto se asocia en una difusión orgánica debilitada muscular y de mayor mortalidad. En pacientes quemados se ha estimado que 1 metro cuadrado de la piel quemada genera una pérdida diaria de nitrógeno de 20 a 25 gramos. Este hecho determina una pérdida del 20 al 25% de la masa magra corporal. Asimismo, ha sido estimado que la pérdida media del nitrógeno en el paciente quemado crítico sin terapia nutricional supera el 0.2 gramos de nitrógeno por kilogramo de peso del paciente al día. De esta forma, el paciente puede llegar a perder el 10% de su peso corporal en la primera. ¿Cuál es la pérdida del nitrógeno estimada en la lesión térmica? Ha sido estimado que la pérdida media del nitrógeno en el paciente quemado crítico sin terapia nutricional supera el 0.2 gramos de nitrógeno por kilogramo de peso del paciente al día. De esta forma, el paciente puede llegar a perder hasta el 10% de su peso corporal solamente en la primera semana. Mencionar 5 alteraciones fisiopatológicas en el metabolismo de los lípidos. Se produce una movilización de ácidos grasos desde el tejido adiposo, la síntesis de lípidos y el aumento de flujo de ácidos grasos. La lipólisis puede permanecer aumentada entre 5 y 2 meses posteriores a la agresión térmica. Alteraciones en el perfil del ácido graso, más pronunciadas entre el día 7 y el día 10 después de la agresión. Aumento de la lipoproteína LDL, triglicéridos y un descenso de los niveles de cuerpos cetónicos. ¿Qué micronutrientes se ven alterados en la lesión térmica? El retinol o vitamina A, el ácido ascórbico o vitamina C, vitamina E, zinc, cobre, selenio, glutamina, argina, omega 3 y 6, por mencionar algunos. ¿Cuál es la vía de administración nutricional recomendada para pacientes con lesión térmica? La vía enteral es de elección. Hasta el momento, algunos estudios han demostrado que la nutrición enteral muy precoz en las primeras 6 o 12 horas es segura y capaz de modular la respuesta hipermetabólica. ¿Qué tan rápido se debe comenzar la nutrición enteral? El tratamiento de estos pacientes tiene que ser lo más precoz posible. Las primeras de estas. Menciona 5 beneficios de iniciar la terapia nutricional aplicada precozmente. De este modo se puede distinguir significativamente los niveles de catecolaminas, cortisol, glucagón, con un aumento culminante de la producción de inmunoglobulinas.
Esta estrategia nutricional mantiene la integridad de la barrera intestinal, la mortalidad y el flujo sanguíneo espláncnico. Además de la nutrición enteral, ha demostrado reducir el número de infecciones, aunque estas evidencias no son en el 100% de los casos. Finalmente, cabe mencionar que los requerimientos nutricionales del paciente quemado crítico son elevados por el hipermetabolismo, el hipercatabolismo que presentan. Por lo tanto, la terapia nutricional se debe basar en la optimización del aporte calórico y proteínico. ¿Cuáles pueden ser las contraindicaciones de la nutrición enteral y qué se hace en tales casos? Disminución en la ingesta por hiporexia, localización de la lesión, ayunos frecuentes por la anestesia, requerimientos posturales y procedimientos invasivos, intubación orotraqueal, disfunción gastrointestinal, gastroparesia, distensión, diarrea o constipación, alteración en la utilización de nutrientes, hipercatabolismo e incremento de los requerimientos de nutrientes para el sostén de la respuesta inmunológica y el proceso de reparación de heridas, aumento de la pérdida por las lesiones. ¿Cuál es la ecuación adecuada para el cálculo energético del paciente adulto con la lesión térmica y cuál para niños? En adultos, Harris-Vendetti modificado, como se muestra en la figura, es una evaluación de las necesidades energéticas, ecuaciones predictivas. Las necesidades energéticas del paciente quemado están incrementadas a un 50% respecto a los valores basal estimados según Harris-Vendetti en 1919. En hombres es igual al 66.47 más el 13.75 por su PC más el 5 por la estatura menos el 6.76 por edad. Todo esto multiplica por el factor de agresión por el FL. Fórmula para niños sería también igual a la fórmula de Harris-Vendetti, que es el peso en kilogramos, la talla en centímetros, la edad en niños, como se muestra en la figura. ¿Cuáles deben de ser los aportes de carbohidratos, lípidos, proteínas en porcentajes en gramos por kilogramo y día? El aportaje diario en carbohidratos sería del 35 al 65%, en gramos por kilogramo por día de 5 a 7. En lípidos del 30 al 45% diario, en gramos por kilogramo por día de 1 a 0.5. Porcentaje diario en proteínas de 7 al 18%, gramos por kilogramo por día de 1.5 a 2. ¿Cuáles deben de ser los aportes de micronutrientes? Bueno, vamos a presentar 10 ejemplos de estos. Aportes de micronutrientes. Elemento retinol o vitamina A. La cantidad a aportar, 5.000 unidades por cada 1.000 kilogramos administradas. Ácido ascórbico. Dosis a administrar, 500 miligramos 2 veces por día. Vitamina E, por lo menos 100 miligramos al día. Zinc, suplementar el zinc en dosis de 45 a 50 miligramos al día. Cobre, de 4.5 gramos al día de sulfato de cobre. Selenio, dosis recomendada es de 500 miligramos. Glutamina, dosis recomendada 0.5 kilogramos, máximo hasta 30 gramos al día. Argina, concentraciones mayores de 12 gramos. Omega 3 y 6. Relación omega 6, omega 3 para los pacientes críticos debe de ser del 4.1. El aumento exagerado
exagerado de omega 3 con disminución de la relación por debajo de 3.1. Nutria 1, 100 gramos de polvo. Bueno, pues como cada momento que terminamos se hace ver la fatiga, pero aún así les agradezco mucho por leerme. Espero que este momento sea pues de provecho, que sea constructivo, que deje conocimientos, que la intención es esa, no solamente para mí, sino para quien me lee. Gracias por leerme. Y pues también quiero leerles una frase. Deja que los alimentos sean tu medicina y que la medicina sea tu alimento. Hipócrates. María Esperanza López Sánchez. Nutrición clínica, funcional, estética y deportiva.